Bueno, feliz de compartir este espacio del Grupo Indómito, primeras jornadas. Ya había compartido con el Grupo Grite, con mi compañera que está al lado, justamente. Repetimos nuevamente, así que feliz por ello. Y cuando escuchaba la lectura del currículo, lo que uno piensa es cómo van pasando los años y uno va envejeciendo, porque no deja de haber esa reflexión. Y este trabajo que hicimos junto con Clarixa es un aporte más a los estudios coreanos. En el grupo Grite, aquí tengo en el grupo Grite, yo también presenté sobre un grupo de películas coreanas de terror. Y ahora, en esta ocasión, le presentamos el cortometraje Hans and Wings, em, que es autoría de Sugin Byung, la primera lámina. Hans and Wings. Es del año 2019, del autor Sunbin Byung. Eh, Él es más popular por otro corto que se llama La hija de Dios baila, que se proyectó en varios festivales acá en Argentina. Sobre todo hubo un festival en Córdoba que ya no se está realizando más, que se llamaba Festival Amor es Amor. Allí se proyectó ese cortometraje y fue el ganador de la competencia de cortos internacional. La siguiente lámina. ¿De qué trata este corto? Esto que yo traje allí es la sinopsis en español que nosotros usamos, en castellano, que usamos para América Latina, pues la traducción al inglés es un tanto diferente. Pero ahí está resumido bien lo que es el corto. Woo-sung, un adolescente, no puede mover las manos libremente debido a una discapacidad. Con dificultad apenas puede teclear mensajes en su celular con las puntas de sus dedos. El deseo sexual no puede resolverlo solo. Su madre, quien depende de unas muletas, lo ayudará a masturbarse mientras él observa la foto del chico que le gusta. Ahí está bien condensado, bien directo, como toda la sinopsis de los festivales LGBT y queer en América Latina, que siempre la audiencia como necesita de qué va, aunque no. Y en algunos festivales spoileamos más, en otros menos, pero bueno, esta es la que usamos para América Latina. Siguiente lámina. ¿Cuál es nuestro vínculo con este cortometraje? Tenemos musiquita ahí de fondo. Sí, allí están puestas unas imágenes de prensa y nuestro vínculo con esta película en formato corto, esta película de Subin Byung, es fue nuestro corto inaugural del Festival de Corto Cine Versátil del año 2021. Allí traje la imagen de página 12, un artículo escrito por Juan Pablo Sinelli y otra página completa que el recuadrito que sale abajo, que también dice Hans and Wins, esa corresponde al tiempo argentino. Bueno, esto era cuando era más fácil publicar en estos medios, ahora casi todo es digital. Y sin contar que en la sección de espectáculos casi siempre habla de Wanda le quitó el marido a no sé quién. Por ahí va la cosa. El propósito. Nosotros nos propusimos con este estudio describir las claves de lo bizarro en el cortometraje Hans and Wins a partir de los dos grupos de significados atribuidos a este concepto. Por un lado, lo raro e inusual de la masturbación y por el otro, lo osado generoso de la madre en completar el deseo sexual de su hijo, motivada por el amor de madre. Ese es el propósito. Ahí está como bien clarito, por eso lo leí. Siguiente lámina. Ahora bien, si nosotros revisamos el diccionario de la Real Academia Española, año 2025, allí vemos tres acepciones de lo bizarro. La primera dice valiente, arriesgado, y todos los sinónimos, bravo, valeroso, gallardo, etcétera. La segunda, generoso. Entonces, cuando decimos entre la primera concepción, nosotros combinamos la 1 y la 2. Y esa tercera que sale ahí, raro, extravagante o fuera de lo común, que corresponde a lo que llamamos raro, inusual, en realidad aparece en la RAE desde el año 2021. Antes no aparecía. Tanto es así que, siguiente lámina, en un artículo escrito por José Carlos Cabrejo en el año 2012, titulado Las rutas lunáticas estéticas del cine bizarro,
él hacía esa advertencia, como que, bueno, todo el mundo usa un concepto distinto al que aparece en la RAE. Y él lo resumía en este artículo como lo camp, lo deforme, lo kitsch, lo ayecto, lo surreal y lo bizarré del idioma francés referido a lo raro, inusual y extravagante. Y por supuesto, pues se alejaba de esa concepción de valiente, generoso, lúcido, espléndido. Siguiente lámina. También que este es un libro que le gusta mucho a mi amiga Ayi Tursi. Aquí coloqué las dos ediciones, la de 1996, la primera, y luego la actualizada del año 2020. Lo que está en el centro es la solapa de 1996 y del lado izquierdo la solapa la tapa de 1996. Del lado derecho está la versión actualizada. Siguiente lámina. Cuando nosotros eh, revisamos en este libro, hay algo interesante que dice Diego Curveto, y es: Borges lamentó la ausencia en el idioma castellano de adjetivos como bizarro. Hoy prácticamente nadie usa la palabra bizarro en la sección que le dan los diccionarios. Lo que les había dicho, estamos hablando de antes del 2021. En cambio, aplican el término a algo sumamente raro. Sin embargo, coloco allí, sin embargo, cuando uno revisa el libro, tiene tantas clasificaciones de películas que, por ejemplo, anotó allí Peplum, por recordar una rara, se refiere a películas ambientadas en contextos suficientemente tan antiguos que los personajes usan sandalias y túnicas. Así lo dice él. Eso es raro. Pero cuando en la actualización están las películas de Marvel, que tienen que ver con lo osado, la valentía, es la otra concepción. Entonces, fíjense que dentro de ese libro de la clasificación encontramos las dos concepciones. Siguiente lámina. Ahora bien, ya hecha estas precisiones, como yo tengo el corto, pero no lo puedo exhibir por los derechos de exhibición y que se pone fastidioso el director y me quería cobrar un dinero, porque la idea era que yo lo quería proyectar, pero bueno, frente a eso, entonces yo hice una secuencia de fotogramas, yo los voy a ir pasando rápidamente y voy a ir narrando para que tengamos un poco la idea del corto. La siguiente lámina. Ok. Eh, Tengo desordenadas las láminas. Juan José, déjame ordenarme un poco. Ok, puedo voltearme un poco. Ok, esa primera imagen que nosotros vemos es el chico adolescente que siente el deseo de masturbarse, pero él no tiene movilidad en las manos. Lo único que puede hacer es con la punta de los dedos mandar mensajes con el celular. Siguiente lámina. Tiene la foto de un chico con el cual compartió en el pasado en un plan vacacional. Siguiente lámina. Sigue mirando la foto y comienza a masturbarse, a tocarse, porque no puede masturbarse. Siguiente lámina. Siguiente. Sigue mirando la foto. Siguiente. Sigue tocándose. Siguiente. La mamá, quien está en la cocina, lo escucha, escucha los ruidos que hace. Siguiente. Siguiente. Se acerca, abre la puerta. Siguiente. Siguiente. Entra a la habitación. Siguiente. Ofrece masturbarlo. Siguiente. Le baja el pantalón. Siguiente. Él al principio pone resistencia. Siguiente. Luego ya no. Siguiente. Y comienza el proceso de masturbatorio. Siguiente. 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 Mientras la mamá estaba masturbándolo, le hace comentario como que, eh, sí, estabas viendo una chica en la iglesia, haciendo referencia a una iglesia cristiana. Y eso lo enoja a él. Siguiente. 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 La detiene y él empieza a mirar fijamente la foto. Siguiente.
La mamá empieza a comprender lo que le quiere decir. Siguiente, 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 siguiente. Igual ella ofrece seguir masturbándolo, pero él ya no quiere. Siguiente, siguiente. Entonces la madre se levanta y se va. Siguiente, siguiente. Entonces aparece en escena un chico con las manos mojadas. Siguiente, siguiente, que es el chico que está en la foto con sus alas, las wings. Siguiente, y este chico le sonríe. Siguiente, lo mira. Siguiente, y empieza pues todo el acercamiento entre ellos. Siguiente, 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 siguiente. Termina la masturbación y en realidad eso era el pensamiento. La mamá efectivamente estaba masturbándolo. Siguiente. Ella le pide disculpas en ese momento por haber asumido de entrada que era heterosexual. Siguiente, 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 siguiente. Se va a la cocina, se lava las manos. Siguiente. Empieza a reflexionar sobre lo sucedido. Siguiente. Y al final, quien tiene las alas es el protagonista, el chico, como símbolo de ese poder del pensamiento, de la imaginación, las wings, las alas. Siguiente. Ok, aquí ya llegamos. Hice un resumen rapidito entonces del corto, y vamos a detenernos en lo raro e inusual. De lo raro e inusual quiero decir dos cosas. La primera, las personas con diversidad funcional que requieren masturbación u otra práctica sexual necesitan algunas necesitan la colaboración de otra persona que no suele ser un familiar. Ahí lo raro, inusual. Y lo segundo, en la República de Corea, este corto de ficción es una rareza total. Siguiente lámina. Me recordaba de un documental del año 2015, autoría dirigido por Antonio Centeno y Raúl de la Morena, llamado Yes, We Fuck, sí, nosotros cogemos, que son 6 historias reales eh, que cuestionan el patriarcado, el binarismo, el heterosexismo y el capacitismo. Eso como que las personas con diversidad funcional no pueden tener sexo, pero sí pueden tener sexo. Y coloco allí pornotopía y me recordaba de lo que ya nos aproximó Mark, eh, que pornotopía, un concepto que yo agarré a partir de un estudio que realizó una persona coreana, que ya la voy a mencionar más adelante, hacía como esa relación entre el espacio, sexualidad, placer y la tecnología. Y de alguna manera también los cuerpos cyborg no solamente son las personas que tenemos algo con lo que no nacemos, pues bien sea una prótesis, una implantación, sino también aquellas cosas que son como extensiones, llámense masturbadores, consoladores. ¿Ok? Esto quería sumar por ahora. Siguiente. Y también quería ponerles en cuestión sobre la Corea LGBTI y la Corea queer, para poder entender luego la rareza del corto. Em, de entrada voy a decir que en los actuales momentos el movimiento de diversidad sexual y de género en Corea es básicamente un movimiento LGBTI, asimilacionista. Busca lo mismo de la agenda global, agenda global LGBTI, que es matrimonio igualitario, identidad de género, adopción de hijos, básicamente eso. Eh, la Corea queer, aquí hago la aclaratoria, muchas cosas que se denominan queer en Corea, en realidad la usan como sinónimo de LGBTI. Sin embargo, no significa que haya estudios queer y aproximaciones queer y arte queer en Corea, sí lo hay. Eh, y una de las cosas, eh, por ejemplo, para comprender esta diferencia de lo LGBT y lo queer, en Corea hay un libro que es compilado y editado por Todd Henry, que se llama Queer Corea, está en inglés,
Y el libro pues tiene varios capítulos donde podemos ir precisando esas distinciones o diferencias. Siguiente. Precisamente uno de estos capítulos, hecho por Son Pae-cho, su nombre coreano, el nombre en, en inglés es John, y él hace un repaso de lo que es el Pogal, Ivan y el gay neoliberal. Él habla de 1970 hasta mediados de 1990 de los llamados Pogal. Los Pogal son los homosexuales correspondientes a ese periodo que no les tocó de otra, sino esconderse en la clandestinidad. Recuerden que el dictador Park Chung-hee estuvo de 1917 a 1979 y se caracterizaba por ser un gobierno parental confuciano, es decir, el padre o esposo era el Estado, los hijos eran los obreros, la esposa eran las corporaciones. ¿Ok? Eso es un resumen de lo que es el gobierno parental confuciano. Aquí hago la salvedad que siempre hay mecanismos y formas de ser rupturista, transgredir. Entonces, en la década de los 70 ocurre el movimiento de cruising en algunas salas de teatro de Seúl. Lo voy a señalar más adelante. Cuando él ubica el periodo entre mediados y finales de los 90, lo llama Ivan, ya no Pogal. Y los Ivan son ya esas personas que se organizan por el movimiento LGBT. Y de 1998 en adelante lo caracteriza como gay neoliberal. Pero aquí es curioso lo que ocurre en Corea, porque si bien la democracia liberal fija en ese individuo consumista, algo bien individualista, no se separa y no rompe por completo esa noción de nación y de familia que tiene una base confuciana, porque es bien importante para ellos el núcleo familiar. Entonces eso es que conjugan, no es que están separados uno de otro, sino el individualismo consumista conjuga con la noción de nación y familia confuciana. Y cuando coloco ahí FMI, porque la crisis del FMI que arrancó desde el año 1997 fue un total desafío, porque ajá, y despidieron muchos hombres de sus trabajos y entonces quien mantenía las familias eran las mujeres. Y entonces el propio el gobierno coreano se dio cuenta de ello y hasta empezó a dar como unos incentivos para no borrar esa imagen del hombre como el pilar de la familia. También anoto allí el contexto de nacimiento de K-pop, K-drama, cine independiente, y aquí algo importante es que el cine comercial ha ido por un lado, bueno, como en casi todos, en toda la zona geográfica de este planeta, ¿no? El cine comercial por un lado y el cine independiente por otro. Pero el cine independiente eh, LGBTI y queer, eh, especialmente uno puede ver el recorrido a partir del Korean Queer Film Festival, que es un festival que tiene muchísimos años de tradición. Abajo coloco las expresiones queer, que son los cruising en los teatros Pagoda, Bada, Seudon, Yuduk y de Seúl. No me voy a detener mucho allí, simplemente quiero asomar que con esto también hice un estudio junto con Clarixa sobre esas dinámicas de cruising en esta sala. Siguiente lámina. Sí, ya casi termino. Y respecto a lo osado generoso, lo primero que quiero asomar es la ruptura del concepto de familia confuciana. Ya no es algo tan raro e inusual. Hoy por hoy los jóvenes eh, no están obligados y no sienten la necesidad de contraer matrimonio. De hecho, hay pocos eh, parejas con hijos, se invitan a los extranjeros a que formen familias y tengan hijos allá. Y voy por ese lámina, ¿no? Sí, correcto. Y aquí la otra pregunta sería, ¿quién masturba a mi hija? Entonces está la osadía y la generosidad de esa madre que cumple esa función. Y aquí recupero unas ideas de Ana Alonso Caballo, una psicóloga española en el área de clínica del año 2020. Y ella dice, pues todas las personas con diversidad funcional tienen el derecho
a la sexualidad, a satisfacer el placer y el deseo, más todas las familias no tienen la obligación de completar ese deseo y esa sexualidad. Y aquí simplemente coloco mi historia con David, siguiente lámina. No se las voy a contar, simplemente échenle un ojo, pueden encontrarla en cineversátil.com. David fue un chico que conocí en Venezuela con diversidad funcional y con quien tuve una bonita historia. Ya no está con nosotros David. Adelante. Básicamente era esto. Eh, pues ahí están nuestros correos y muchísimas gracias. Creo que estuve bien de tiempo, ¿no?